Son las 11 de la noche. Estás con el teléfono en la mano y llevas horas comprobando si él te ha escrito. Pero no termina de llegar ningún mensaje. No pasa nada, solamente el tiempo. Pero en tu cabeza estás construyendo una historia que realmente se basa muy poco en la realidad. Si todo esto te resulta familiar, quédate porque vamos a tratar de entender en este vídeo qué es lo que está pasando. Lo que sientes en ese momento, ese deseo de que algo bonito ocurra, de encontrar a alguien especial en tu vida, de compartir todo con una persona especial, es algo muy bueno, es completamente humano y además precioso. Pero hay algo que ocurre a veces y habitualmente no nos planteamos. Y es que esos deseos tan buenos, si no los trabajamos bien, terminamos volcándolos en posibilidades que solamente nos desgastan. Hoy quiero que te quedes con una idea muy clara. Esos deseos de amar que tienes son legítimos, son humanos y son parte de lo mejor que hay en ti. Y el problema no es desear amar, el problema es dónde ponemos ese deseo, porque a veces no sabemos hacerlo. Cuando ese deseo no encuentra un lugar donde posarse, la mente empieza a construir historias por su cuenta, empieza a imaginar, a inventarse realidades, a dar explicaciones de cosas que no conoce. Y termina creando una historia con muy poca realidad dentro. Incluso sin darte cuenta, llevas semanas pensando en alguien que apenas conoces. Tus deseos son buenos, pero los estás volcando más en una posibilidad que en una persona real. Hace poco me contaba una mujer en consulta una historia que incluso quizá tú la hayas podido vivir. Le escribió un chico de un grupo de WhatsApp que tenían intereses en común, pero en realidad no se conocían personalmente, nunca se habían visto. Él empezó a enviarle mensajes, en principio era una persona muy agradable, muy respetuoso. Empezaron a darse cuenta de que tenían muchas cosas en común, él era muy atento, algo que a todas las personas nos llama la atención y nos empieza a gustar. En principio ese ritmo fue bastante constante, pero llegó un momento en que los mensajes empezaron a distanciarse. Ella en ese momento se sentía un poco triste y le venían ciertos bajones, hasta que de repente él volvía a aparecer en escena. Y ella ahí recuperaba un gran alivio y una sensación de esperanza, de ilusión en el futuro. Pero recuerda que aún no se habían visto, no había ninguna historia que se estaba construyendo en el plano de la realidad. El caso es que estos mensajes empezaron a distanciarse y ella a cualquiera de los silencios le buscaba una interpretación, repasaba los mensajes con frecuencia para tratar de entender con qué sentido, con qué intención los había escrito. Y no digamos cuando coincidía que había veces en las que ella lo veía en línea a él y no le había escrito todavía. A partir de ahí, ella era capaz de montar grandes dramas en su cabeza. Y un día se dio cuenta de algo que quizá le dolió reconocer. Esa persona ocupaba mucho más en su cabeza que en su vida real. No siempre sufrimos por una persona real. Muchas veces somos capaces de sufrir más por una posibilidad. Y lo cierto es que las posibilidades tienen muchísimo poder, porque no viven en el presente, sino que viven en la realidad del mundo de los deseos, en algo que deseamos. Tus deseos son buenos, pero cuando los pones en algo que no existe todavía, empiezas a desgastarte sin avanzar. Y aquí pasa algo muy humano. Cuando nos falta información, cuando nuestra mente encuentra que hay demasiados huecos, ella se encarga de irlo rellenando. Pasaron varias semanas así, en esa dinámica de mensajes que iban y venían, hasta que llegó un punto que entre las 10 y las 11 de la noche, si él no le escribía, ella lo pasaba mal.
y se iba a la cama con un bajón realmente importante. Y te recuerdo que todo esto era por un hombre que ni siquiera había visto. Empezó a darse cuenta de lo que estaba viviendo e imagina cuáles fueron sus siguientes sentimientos y sensaciones. Empezó a sentirse culpable por alguien que ni siquiera había conocido, infantil, como alguien inmadura, y no entendía cómo ella podía estar viviendo algo así. ¿Qué me está pasando para que me comporte de esta manera? Y es que se empieza a entrar en un juego muy sutil, donde los vacíos, las incertidumbres, todo esto nos va generando un mundo donde la imaginación empieza a ocupar todo nuestro espacio. Y sin darnos cuenta empezamos a relacionarnos más con la historia que estamos construyendo que sobre la realidad que existe. Y ahí tus buenos deseos terminan convirtiéndose en una gran fuente de desgaste. No porque sean malos para nada, sino porque no tienen dónde posarse de verdad. Por eso aquí hay una pregunta muy sencilla que puede ayudarte mucho y con la que nosotros empezamos a trabajar. ¿Cuánta realidad conozco verdaderamente de esta persona? No cuánto me imagino, no cuánto creo que, no, cuánta realidad. Porque fíjate que una conversación agradable no es una relación, una afinidad no supone ningún compromiso, una posibilidad no es una historia compartida. Y el silencio no es un mensaje, es simplemente falta de información. No lo olvides, tus deseos son buenos, pero merecen algo real donde posarse. Muchas veces creemos que la calma llegará cuando sepamos más, cuando el otro responda, cuando todo esto se vaya definiendo, pero no siempre sucede así. La paz no llega cuando sabemos todo, cuando tenemos todas las respuestas, sino llega cuando dejamos de alimentar todo aquello que todavía no sabemos. No necesito interpretar cada gesto, no necesito completar cada historia con acontecimientos que no sé si verdaderamente son reales. No necesito cerrar nada para estar en paz. Necesito volver a la realidad y necesito algo más, algo que vamos a ver en el próximo vídeo. Porque la pregunta de verdad no es solo cómo dejar de desgastarme en posibilidades vacías. Cómo alimentar mejor estos deseos de amor. Y ahora te pregunto algo. ¿Te ha pasado alguna vez que una posibilidad ha ocupado más espacio en tu mente que una persona real? Te leo en comentarios y si lo has vivido así me encantaría saber cómo lo has hecho. Y si este tipo de reflexiones te ayudan, dale a me gusta y compártelo con alguna mujer que sepas que quizá lo necesita. Muchas veces te llega el vídeo adecuado en el momento oportuno. En el próximo vídeo vamos a dar un paso más, porque hemos dicho que esos deseos son buenos, son parte de lo mejor que hay en ti y merecen algo mucho mejor que quedarse atrapado en posibilidades que no avanzan. Vamos a hablar de cómo conocerte tan bien a ti misma que seas capaz de empezar a elegir en el amor desde lo que verdaderamente eres y de lo que vales. Así es que nos vemos muy pronto. Te mando un abrazo enorme.